Sin perder el juicio podcast. Sin perder el juicio lo que busca es comunicar y compartir conocimiento con todos, sin perder el juicio. Estudio Creativo. Estamos aquí en Sin Perder el Juicio. Hoy tenemos un invitado especial. Voy a pedirle a Daniel que por favor nos ayude a presentar a este invitado. ¿Sabes qué tal? ¿Cómo están todos? Quiero presentarles al magistrado Víctor Mota Cienfuegos, quien fue mi maestro. Es magistrado de circuito, ratificado en el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Víctor, muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel, por la oportunidad de participar con ustedes en este proyecto. Sí. Que finalmente también se cumple con lo que queremos nosotros los jueces, de tener una mayor cercanía con los ciudadanos y tener esa oportunidad pues de transmitir más o menos lo que hacemos, Gerardo. Perfecto, eso me parece súper bien. Pues bueno, como saben, este es un podcast de derecho digerido, entonces vamos a quitarnos un poquito el tema formal, de formalidad, con la intención precisamente de conocerte más, ¿no? ¿Te puedo hablar de tú? Claro que primero sí, que con nada. gusto. Qué amable. Conocerte un poco más. ¿Por qué estudiaste Derecho? ¿Cuál fue la referencia de que dijiste, quiero estudiar Derecho y te metiste a la carrera de Derecho? Yo vengo de una familia judicial y lo digo porque mi padre también fue abogado y magistrado de circuito. Él fue designado en el 68 como integrante de los nuevos colegiados que se abrieron en esa época, antes eran muy poquitos, y a él le correspondió estar en el colegiado de materia de trabajo. No tenía número porque era el único. Entonces, desde mis 4 años, pues yo tuve contacto con expedientes. Wow. Tuve contacto con expedientes, ir por él al tribunal, vernos allí como una segunda casa, ¿verdad? Incluso hay gente que lo conoció en ese tiempo, que trabajó con él y que me da muchas referencias de cómo era la relación y cómo era la persona. Eso yo lo aprecio mucho, me nutre, porque murió cuando yo tenía 18 años, entonces mi contacto fue menor, pero he tenido todas esas noticias de su comportamiento, de su amor a la justicia, ¿verdad? Y casualmente yo quería ser médico. Entonces, durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia, pues esa fue la idea fija que tenía. Sin embargo, cuando él muere, pues entonces me doy cuenta de que hay todo un entorno jurídico, ¿verdad? El juicio intestamentario, los trámites, eso me acercó mucho más a las cuestiones legales, y ahí es el momento en el que me decidí a cambiar pues a lo mejor no mi vocación, sino simplemente mi ámbito de interés, y entonces estudié Derecho. También gente que lo conoció fue quien me llamó a la institución, al Poder Judicial de la Federación, y me dio esa oportunidad de continuar lo que ya en la familia se hacía en ese trabajo jurídico, ¿verdad? También te puedo decir que en ese sentido, bueno, he encontrado un gran ámbito de aplicación de lo que conocemos, y pues bueno, la institución del Poder Judicial de la Federación me ha dado la oportunidad de desarrollarme, al grado que también mi esposa, mis 3 hijos, pues han seguido la carrera de Derecho, ¿verdad? Y con esa misma dedicación, pues para tratar de cumplir la función que tenemos encomendada. Okay. Nos mencionabas que a los 4 años ya estabas entre expedientes, me imagino yo. Por ejemplo, yo siempre he pensado, no sé si compartas conmigo, que la labor del juez, del magistrado, es una labor muy loable en cuanto al tiempo que se le dedica precisamente al estudio de derecho, a todo lo que tiene que ver con el estudio de los expedientes, y de alguna u otra manera yo veo jueces que entran a trabajar muy temprano y salen de trabajar muy tarde, que se llevan trabajo los fines de semana a casa, y pues es algo que a veces no se sabe, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor nosotros que somos abogados y que somos más cercanos a la institución judicial, o al Poder Judicial, de alguna u otra forma nos damos cuenta de ese tiempo que realmente representa en México que una persona dedique su vida a ser juez, magistrado, ministro. Pero
Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. A esa edad, tú decías ahorita, pues básicamente era la segunda casa, era el Poder Judicial. ¿Hoy en día sigue siendo igual? Sí, sin duda. Y precisamente porque pues estamos en un ámbito que nos exige mucho de preparación. Las materias de derecho que a lo mejor siguen siendo las mismas, pero que tienen muchas vertientes que antes no nos podíamos imaginar. De hecho, yo he pues, podido vislumbrar que en mis tiempos de universitario, las materias estaban perfectamente definidas y se agotaban en hablar de derecho penal, derecho administrativo, derecho civil y derecho de trabajo. Pero hoy veo que todas ellas tienen muchas ramificaciones y muchas interrelaciones, en donde, pues, para tratar de hablar de un concepto de justicia universal que tiene que ver, pues, con todas las formas de interconexión de un mismo problema jurídico. En el año 2000 tuve oportunidad de estar en una conferencia del magistrado Manuel Orozco Enríquez, que hablaba de lo que en ese momento era una novedad, que era la argumentación y la interpretación jurídica. Y en ese momento, bueno, yo estaba ya como juez de distrito en un juzgado de Puebla, en donde veíamos pues, infinidad de asuntos, yo diría unos 2,000, 3,000 asuntos al año, de todas las materias, porque era un juzgado mixto. Y en esa conferencia me di cuenta de que mientras los jueces hacemos las sentencias, los académicos tratan de interpretar por qué las hacemos así. Entonces me pareció muy interesante la exposición. Ciertamente me dio una perspectiva pues, más amplia de lo que era la función de un juez. Para mí es un instrumento de trabajo, es el documento donde se plasman las ideas, el convencimiento acerca de un caso jurídico completo, pero realmente pues también puede ser un documento de estudio, también puede ser un documento histórico, también puede ser una especie de memoria de lo que ocurrió en la vida de las personas y tiene ese tercer componente, más allá del planteamiento de los abogados, ustedes que hacen una primera interpretación del caso, que reciben al cliente, que tratan de eliminar todo lo que no tiene un contexto jurídico y tratan a partir también de los documentos que se tienen disponibles, que no son todos los documentos generados, muchas veces no. pues reducir a hechos más simples y que tienen que ver con elementos constitutivos de una acción para poder hacer un planteamiento jurídico, ¿verdad? De manera que los jueces también vemos aliados en los abogados, ¿verdad? No bajo ningún supuesto de compromiso, sino aliados en el sentido de que hablamos un mismo idioma jurídico, un lenguaje de códigos, ¿verdad? Exactamente. Y en donde ustedes hacen esa primera interpretación para traducir a un lenguaje que sea más fácil comprender, eliminando toda la paja y que se pueda atender al punto jurídico. Entonces, a partir de allí, pues brindar una propuesta de solución que también está sujeta pues, a los recursos y también está sujeto a la voluntad de cumplimiento de quienes actúan en ese juicio. Ahí me lleva, magistrado, qué interesante lo que nos comentas ahorita. Tú nos estás diciendo, ¿no?, de esta compaginación que puede haber entre el planteamiento inicial de los litigantes, ¿no?, de esa primera interpretación que hacen de los hechos, y después, finalmente, la segunda interpretación que hará la contratante, platicábamos antes de iniciar la grabación, y después, finalmente, la resolución del juez hacia a quién le asiste la razón, ¿no? En ese sentido, y tomando esta oportunidad, ¿tú qué le dirías en primera instancia? Ahorita voy hacia el punto de vista de los litigantes. Si es un litigante que tiene que hacer un amparo directo, por ejemplo, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, para la gente que está iniciando, esos dos consejos que le pudieras dar al litigante? Bueno, desde luego entender que el amparo en la materia que tenemos oportunidad de conducirnos, tanto en tu despacho, Daniel, como yo en el tribunal,
que es la materia civil, Sí. que también ve lo mercantil, también ve lo familiar, pues tenemos que tener muy claro que son materias en donde las partes se conocen previo a la existencia de los juicios. Se conocen porque celebran contratos y los contratos se dan con dos principios fundamentales, creo yo. La libertad Para de contratar. unión, ¿verdad? Ujú, de, sí. de coincidir en un proyecto e igualmente la buena fe. Ok. Entonces, a partir de eso, tenemos que tanto una familia nace pues a través de voluntades de personas que tienen proyectos en común, un contrato civil igualmente en cuanto a esa dualidad de adquirir derechos y obligaciones, ¿verdad? Para llevar a cabo un proyecto que puede ser también común, y lo mismo en lo mercantil, que a lo mejor allí lo único diferente pues es la forma en que se repiten los actos, dando lugar a ese tráfico, ¿verdad? A esas relaciones continuadas, repetidas, ¿verdad? Que hacen los comerciantes que tienen ese proyecto de vida. Pero a partir de eso yo advierto que existen relaciones y cuando algún conflicto se presenta, entonces se convierte en un problema, que ese problema se tiene que corregir. Muy bien. No para que terminen enfrentados quienes en un primer momento fueron amigos, o fueron novios, o fueron esposos, y que incluso pueden tener hijos en común, sino simplemente para superar el momento del conflicto y poder seguir adelante con sus vidas y, por qué no, con sus relaciones. En ese sentido, creo que el derecho civil al que nos dedicamos es una materia vivencial, donde nosotros como personas físicas, pues llevamos esas relaciones familiares, todos venimos de una familia, todos tenemos oportunidad de conducirnos también en un plano profesional, pero también tenemos esas necesidades de vida, pues de rentar un inmueble, ¿verdad? Para habitarlo, construir, adquirir un crédito bancario o de otro tipo. Entonces todo eso nos da una visión amplia con base en la experiencia personal de cómo son las relaciones humanas. Y en algún momento determinado, si llevamos a cabo estos contratos y se presentan situaciones que no logran cumplirse plenamente, a veces por motivo propio o a veces por factores externos, los casos de fuerza mayor, ¿verdad? La pandemia que vivimos, los terremotos, los incendios, los huracanes como el de Acapulco, pues todo eso representa retos que es necesario asumir y solucionar conforme al derecho. Me estabas preguntando acerca del amparo directo, y entonces tenemos que también tener muy presente que el amparo directo se presenta solamente en los juicios. Es un amparo por naturaleza judicial, en donde nosotros en amparo somos una especie de tercera instancia. Mucho se ha discutido debatido, ¿no? En esa naturaleza del amparo directo, porque primero se presenta una demanda ante un juez, es el que tiene plena jurisdicción, es el que decide la contradicción entre la acción y la excepción, o sea, entre las posturas del actor y del demandado, analiza pruebas y dicta una sentencia. Esa sentencia, según los diferentes tipos de juicio, puede ser apelable ante una sala de un tribunal local, como aquí en la Ciudad de México tenemos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que hace un gran trabajo resolviendo esa cuestión de legalidad de la sentencia del juez, y excepcionalmente viene el amparo, que es la revisión de constitucionalidad de la sentencia de la sala. Entonces, en ese sentido, preparar un amparo directo implica atender a principios constitucionales, a reglas constitucionales, para revisar los actos de las autoridades, que pueden ser los magistrados de la sala o en algunos casos los jueces, cuando son juicios de única instancia. Pero entonces vemos cómo un conflicto que se generó entre partes contratantes, ¿verdad? En puntos de vista
divergentes en algún punto de la relación, pues da lugar a ese juicio que se resuelve con sentencia del juez, que es materia de revisión de legalidad ante una sala a través de una apelación, y materia de revisión de constitucionalidad ante un tribunal colegiado de circuito que resuelve en amparo directo. Entonces, tener siempre ese punto de vista de que hay personas en el origen que plantean sus posiciones ante un juez, y él, como autoridad, es la autoridad responsable en un juicio de amparo. Entonces, sería ese primer consejo, sería esa claridad que tenga el litigante de qué es lo que pidió en el juicio inicial, para después ver qué fue lo que resolvió la sala en su momento, para después ver qué es la petición que va a hacer en el amparo directo, ¿dirías tú? Así es. Ok. Y como segundo consejo, magistrado, ¿qué dirías? Sé que es una pregunta difícil para que te pongas en los zapatos de un litigante, pero es una oportunidad para nosotros y para muchos abogados jóvenes que nos están viendo, pues el tratar de ver cuando estén enfrente de una computadora y digan, yo me acuerdo que vi un video del magistrado Mota y él me aconsejó lo siguiente, ¿no? Sería como mucha claridad, o lo que platicábamos a lo mejor telefónicamente, que decíamos que si es momento ahora para hacer amparos muy extensos o amparos más sucintos, más cortitos. ¿Tú de qué, por ejemplo, de qué, Yo creo que de qué escuela eres? tanto las demandas como las sentencias Sí. deben ser documentos de consulta. Ok. ¿Sí? No Interesante. estamos escribiendo una novela donde se aprecia mucho la capacidad descriptiva, ¿verdad? Sí. La narración, en cierto sentido artístico, Sí. ¿verdad? Tratándose de documentos judiciales, lo muy importante es esa concreción, Ok. ¿sí? El brindar los datos necesarios para que quien resuelve pueda tomar una decisión Sí. de los puntos fundamentales que ustedes como abogados reconocen y plantean en sus escritos. Entonces realmente no tiene que ser una relación de constancias que ya están en el expediente, sino fundamentalmente ver qué instituciones jurídicas fueron las que trascendieron al sentido de la sentencia. Entonces, si se trata de una acción de esas que no terminan con la decisión del conflicto, estoy hablando de cuestiones que se quedan en temas procesales, como una caducidad, como una cosa juzgada, como una falta de personalidad, como una incompetencia o una improcedencia de la vía. Bueno, saber fundamentar en qué leyes radica el sustento de lo que se pretendió desde la acción de origen, desde la demanda inicial. Entonces bastará con dar esos datos y desde luego la dualidad entre hechos y derecho, ¿verdad? Para poder ubicar al juez y permitir que tome la decisión más adecuada. Si se trata de sentencias de fondo, y llamamos así a las que se ocupan de definir la contradicción entre la acción y la excepción, pues entonces ver qué instituciones jurídicas, qué tipo de relación entre las partes existía. Muy bien. Si era un contrato de compraventa, si era un arrendamiento, si es basado en pólizas de seguro o de fianza, y pues ver las leyes especializadas que rigen a estas figuras jurídicas, también para poner en contexto a los jueces. Creo que ustedes van más a los detalles y nosotros vamos más al argumento genérico de qué tipo de acción, cuáles son sus elementos, ¿verdad? Y cómo alguna prueba en particular se refiere a un hecho, otra prueba en particular nos ubica en una figura jurídica, y eso es lo que nos da la posibilidad de distinguir a un asunto entre 3,000 asuntos que vemos en un tribunal. Qué interesante, qué interesante. Está súper interesante, justamente retomando un poco, y me voy a ir muy atrás en esta conversación. Hablaba el magistrado de la paja jurídica, y justamente, bueno, la paja que se le mete. Yo la interpreto de la siguiente forma para los que nos están viendo. Realmente es la labor del litigante es irle quitando el sentimentalismo a los actos jurídicos. ¿A qué me refiero con esto? En una sucesión. Normalmente cuando un juicio sucesorio llega a un juzgado es porque ya hubo una discusión entre hermanos o entre hermanos y la cónyuge supérsite,
y de alguna u otra forma ya no hubo un arreglo que pudieran haber hecho ante una notaría pública, ¿no? Que pudiera a lo mejor llevar de manera más ágil y rápida la adjudicación de las propiedades del decuyus. El decuyus vendría siendo la persona que falleció. Entonces, de alguna u otra manera, la labor precisamente del litigante es ir quitando esos sentimentalismos, esos enojos, ¿no? Hablar totalmente de manera frontal y directa, ¿no? Con el cliente que tienes y decirle, a ver, yo entiendo que puedes estar muy enojado, pero hay cosas jurídicas que están permitidas y hay cosas que no van a entrar en la labor jurídica, ¿no? Y creo que esa es parte de hablar con honestidad con el cliente. Entonces, cuando un abogado, claro, ¿no? Es muy importante, de alguna u otra manera se sienta con el cliente y tiene esa apertura de decirle, oye, ¿sabes qué? Esto lo único que va a hacer es retrasar la justicia, porque eso es lo que pasa cuando a veces algunos abogados me han tocado, ¿no? Que sabiendo que van a perder, con la intención de llevar un juicio larguísimo de alguna u otra manera, pues evitamos, ¿no? Que llegue la justicia de manera pronta y expedita, como lo manda la Constitución, a nuestros clientes. Hay veces que, bueno, el juicio, ¿no? De alguna u otra manera permea que tengas que hacerlo, ¿no? Pero, de alguna u otra manera, cuando el abogado es honesto y cuando le dice cómo está la situación ante la ley de su emoción, ¿no? Esa es la labor, o eso es la paja jurídica, eso es quitarle la paja a la acción que se va a emprender dentro del juicio. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Bueno, pues, vuelvo a repetirlo, queremos digerir un poquito, ¿no? Los términos jurídicos para que más o menos la audiencia sepa, ¿no? A qué se refiere el magistrado Daniel precisamente cuando hablamos de paja jurídica, ¿no? Entonces, una vez que ya está limpio de los sentimientos que pudieran tener sobre esas acciones, pues entonces se establece la formalidad de una demanda, ¿no? De acuerdo con todos los requisitos establecidos dentro del Código de Procedimientos Civiles, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas, presentas tu demanda ante una oficialía de partes común que va a asignar un juzgado del fuero común si si se lleva la acción dentro de los juzgados del foro común, o bueno, en algunos casos del foro federal, perdiendo territorialidad, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Y bueno, cuando llega, esa es mi pregunta, ¿a dónde voy? El escrito inicial, ¿no? Ya fuera de sentimientos de toda la gente, y lo vemos, platíquenos, ¿hay abogados que sí le imprimen sentimientos a sus escritos iniciales? Sí, Gerardo, coincido contigo en esa visión y en esa astucia de advertir las intenciones detrás de una demanda, a veces muy larga, a veces confusa, premeditadamente. Confusa. Así es, laberíntica. Laberíntica, qué buen adjetivo. Que finalmente pues, representa un reto para el entendimiento y que sí, en buena medida, como me dices, tenemos que hacer a un lado, descarnar todas esas expresiones y narrativas para poder tener un esqueleto, una estructura jurídica, ¿verdad? Y advertir qué elementos están demostrados y cuáles no. Entonces, yo lo represento esto y no sé si en clase lo platicamos en alguna ocasión, el tener muy clara en nuestra mente de abogados la imagen de un arbolito de Navidad. Y todos tenemos esa representación. No recuerdo, magistrado. Si nos los puedes comentar, nos daría mucho gusto. Pues muchas gracias. En nuestra mente tenemos la percepción. Es un árbol, ¿verdad? Tiene un tronco, tiene ramas y tiene adornos, ¿sí? Coloridos. Entonces, en esa visualización, nosotros sabemos que es un árbol de Navidad, pues precisamente porque vemos la forma, ¿sí? Y de inmediato
lo podemos reconocer. ¿Estás de acuerdo conmigo en que este es un árbol de Navidad? Difiero. Ajá. ¿Estás de acuerdo conmigo en que este es un árbol de Navidad? Pues yo sí le veo algunas, sí le veo Sí, forma de claro. árbol y le veo algunas esferas. Pero coincide con la imagen que tenías en tu No, mente. no, definitivo Porque más bien no. Es un pino. Ajá. En triangulitos. Ujú. Sí. Más bien, perdón que me doy el tiempo de hacer No, por favor. Estás en tu esta espacio. ilustración. Porque, como me dices, Daniel, pues esto puede ser un manzano, ¿verdad? Sí. Con un tronco muy robusto, muy frondoso, y tiene algunas cosas colgantes que las conocemos como manzanas. Son sus frutos y son rojos y destacan en el follaje del árbol. Pero la idea del arbolito de Navidad más bien es esta, Exacto. ¿sí? Que es un pino Ujú. que tiene una forma cónica y que lo que cuelga pues son las esferas y lucecitas, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esa representación mental del deber ser y del ser, podemos distinguir. De alguna forma, sobreponemos una imagen sobre otra y decimos si corresponde o no a lo que tenemos preconcebido. Entonces, hay un artículo 14 constitucional que dice que se tiene que tener un formato de, formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas sin las cuales el juicio no es juicio. Ujú. Entonces Ujú. nos dice, la acción se debe dar a conocer al demandado Ujú. para que pueda tener una verdadera oportunidad de defensa. Ujú. El demandado tiene que tener oportunidad de controvertir los hechos, hacer una contestación de demanda donde rebata las manifestaciones del actor y muestre su propia verdad. Ambas partes tienen que tener oportunidad de prueba para dar objetividad a sus relatos de Ujú. parte, ¿verdad? A sus visiones parciales, ¿sí? Y finalmente tiene que haber una sentencia del juez que resuelva la contradicción. Muy bien. Entonces, en ese sentido, con eso se cumpliría un juicio en el formato o estructura constitucional, pero lo tenemos que ver planteado sobre el papel. Y cuando Exactamente. alguno de esos elementos no corresponde a la imagen preconcebida que nos marca la Constitución, pues entonces de forma muy natural declaramos que hubo una violación de procedimiento o de valoración y en ese sentido, bueno, se concede un amparo. Ujú. Entonces resulta una situación muy natural, no se tiene una idea preconcebida, se ojea el expediente, se advierten las posiciones de las partes, solamente los puntos en donde hay contradicción, y cuando encontramos una prueba que coincide con la narrativa ya sea del actor o del demandado, en ese momento se produce pues esa idea del juicio, esa sensibilidad acerca de el convencimiento de a quién le puede asistir la razón. Y ahora solamente tenemos que darle también contextualización jurídica, tenemos que fundar en ley y motivar nuestro razonamiento, dejarlo plasmado en la sentencia y ya está. Entonces, esos puntos muy, muy precisos que tienen que ver con el deber ser y el ser que enfrentamos en un expediente para ver correspondencia y entonces el acto jurídico es válido o disociación y entonces pues el juicio de amparo es ante todo un juicio de nulidad en donde se destruye el acto jurídico que no cumple los parámetros constitucionales. Y quisiera complementar porque Daniel me dijo un segundo consejo Sí. que pudiera orientar a los abogados. Y ahí me parece muy importante tener la idea de que los juicios son instrumentos de solución. Ujú. Entonces, Muy los bien. juicios siempre acompañan la voluntad de las partes de solucionar sus conflictos, no de eternizarlos, Ok. ¿verdad? No de Es correcto. llevar una vida en juicio simplemente por el mero arte de poder comparecer ante un juez, ¿verdad? Tiene que tener un sentido útil. El juicio es un instrumento y tiene que tener una finalidad y tiene que tener un fin. En ese sentido, yo creo que los abogados y sobre todo los abogados de las nuevas generaciones
tienen que ver al juicio como un instrumento del cual se hace uso Sí, para ir fijando, si no todos los argumentos de verdad, sí. al menos algunos que sirvan de base para acudir a otras formas que son lo que ahora se conoce como los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, el buen abogado va a dar resultados a sus clientes Ujú, que fueron amigos, que son partes en un contrato ujú. y que aún enfrentados en el conflicto no son enemigos. Van a continuar muy probablemente la relación comercial Esa es o la idea. personal. Claro. Que se solucione este Magistrado. punto, por ejemplo, durante la construcción de un edificio, la entrega de la varilla que no reúne las condiciones de calidad pactadas, ¿verdad? Bueno, se resuelve ese punto, ¿verdad? A lo mejor con una oferta de sustituir el material en un plazo breve, ¿verdad? Y continuar la construcción, que es lo que a los dos les conviene más, entonces en el menor tiempo posible. Si se pudiera llevar el juicio para definir esos puntos más duros de las posiciones de las partes, pero igualmente se pudiera complementar con una o varias mediaciones Ok, a lo largo de la contratación o con algún arbitraje, ¿verdad? claro. Entonces, ir pactando esas cláusulas desde el contrato original y utilizar las bondades de un sistema rígido con el acompañamiento del Estado, Sí. ese es el juicio, Sí, y a la vez buscar otras medidas más ágiles, más flexibles de autocomposición muy que bien. permitan restablecer la relación contractual y continuar hasta lograr el objetivo final de esa O contratación. sea, por lo que entiendo, tú dirías, sería plantear primero la mediación en algunos casos y en caso que no pudieran resolver entonces las partes de ese conflicto, entonces sí acudir a juicio. Así es, y sobre todo porque O sabemos hasta que una vía de apremio, tal vez, ¿no? Ya para ser más directos para y una rápidos. ejecución, claro que sí. ¿no? sí. ¿Qué pasa también en la mayoría de las situaciones de derecho civil? Que es lo que se haya dado en llamar como justicia cotidiana. Ujú. Pues vemos que el 60% de los juicios en México tiene que ver con estas materias, civil, mercantil y familiar. Es donde transcurre la vida de las personas y donde transcurre la vida económica de todo el país. Ujú. Entonces se tiene que privilegiar la forma de solución. Si se cuenta con un contrato, pues lo ideal, ¿verdad? Dicen que el contrato escrito es el mejor testigo. Ujú. Lo cierto es que la terminología a veces se hace muy confusa cuando es redactado por un abogado, que no son las partes contratantes, o a veces se hace tan a la ligera cuando es entre partes que se basan en la confianza, que ni siquiera hay un contrato redactado. Entonces, Ujú. vías alternas como la mediación permite en principio lograr un convenio. Y ese convenio ya sería una primera redacción escrita que sirva como prueba en un eventual juicio, solamente en el caso de que no se logre el cumplimiento voluntario del convenio. Entonces, tenemos algo más en forma que llevar ante un juez. Ok. Entonces, si sobre ese convenio se da una declaración en sentencia, nuevamente podemos ir al plano convencional entre partes para establecer que no sea una ejecución que termine en la ruina de uno de los dos participantes, que reitero, fueron contratantes, tuvieron confianza entre sí, y que se recupere un poco de esa relación para lograr una ejecución misericordia, ¿sí? En un justo medio. Y ese es precisamente la finalidad que tiene la mediación, el acercarse a una posición intermedia, ¿verdad? Que no destruya a los participantes, sino que permita incluso realizar nuevos actos. Y sobre todo si hablábamos de una materia familiar, recomponer la relación humana, De institución. tanto entre quienes fueron pareja, ¿verdad? Como los hijos, que desde luego necesitan los dos apoyos en este mundo difícil. Claro. Hay dos cosas que les quiero platicar brevemente, hablando de lo que estábamos diciendo aquí sobre los contratos.
Desgraciadamente, en México, me Ujú. atrevo a decir que la mayoría, somos pocas las personas que llevamos nuestras relaciones contractuales a un papel. Ujú. O sea, si lo vemos de cierto punto, en la Ciudad de México a lo mejor se ve mucho más, porque de alguna u otra forma, pues aquí se dice, no, papelito habla, es como la frase. Ujú. Sin embargo, si nos vamos a provincia, todas las relaciones contractuales se hacen un poco más, si no estamos hablando de empresas, hablamos de la vida cotidiana de las personas físicas, pues de palabra, ¿no? Ujú. Normalmente se llevan a cabo de palabra. Hay una historia que quiero platicarles que sucede, precisamente me sucede a mí con mi madre. Hace poco decíamos, vamos a rentar una casa en Cuautla porque en la temporada de frío ella vive en el Ajusco y es muy frío ya para ella. Y dijimos, vamos a rentar una casa en Cuautla para que en la temporada de frío del Ajusco te vas a Cuautla y en la temporada de calor de Cuautla pues te vienes al Ajusco para que estés siempre fresca. Entonces fuimos a buscar un par de casas, vimos algunas, una nos gustó, estaba muy bonita la casa y me dice mi mamá, pues ya nada más ven para que revises el contrato. Llego yo como abogado, reviso el contrato y el contrato era por 3 meses, era un contrato chiquito, 3 o 4 cláusulas, ¿no? Donde cuánto era la renta, la cuota del mantenimiento, el plazo de 3 meses y si no mal recuerdo la otra era sobre la dirección de la casa. Sí. A mí se me ocurre decir, por una situación de, pues, de ayuda, ¿no? Hacia la persona que me está rentando. Oye, ¿sabes qué? Pues tu contrato tiene estas deficiencias, mira, te voy a hacer un contrato. clínico, Incluso ¿verdad? si Del quieres, abogado. te lo dejo como machote para que después de que me rentes a mí, pues, tú lo puedas ocupar con quien quieras. Y el esposo se acerca a la mesa y escucha. Pues bueno, generó más desconfianza el que yo les dijera, Claro. precisamente, que tenían que tener un contrato, se los mandé, y no nos quisieron rentar la casa. Y entonces fue una situación en la que yo dije, oye, pues, cualquier código te prevé, ¿no? Que un contrato de arrendamiento de casa habitación es por 1 año. Al final del día, corre a cargo del arrendador el que exista o no exista el contrato y el clausulado del mismo. O sea, es en perjuicio de él. Hoy en día, los juicios de arrendamiento en la Ciudad de México, en algunos estados de la República, la mayoría de los códigos están hechos para salvaguardar al arrendatario. Y después cuesta mucho trabajo a los arrendadores pues poder incluso tomar la posesión de sus inmuebles. Sin embargo, precisamente recogiendo esta parte, pues la importancia, esto no nada más es para las nuevas generaciones, es para el público que escucha el podcast. Lo importante es precisamente tener un contrato, si ustedes quieren, con ojo clínico, ¿no? Pero que precisamente dé certidumbre a la relación contractual que están haciendo unos con otros, porque después, si yo fuera, por ejemplo, abusado con ese contrato, bueno, sí, el día que me quiera sacar, ¿no? Pues, oye, pues sí, firmamos por 3 meses, pero ¿qué crees que dice el código? Que es por 1 año, ¿no? Entonces, pues de ahí, primero, es 1 año. Claro, y Lo que sería tienes que nulo, ¿no? De acuerdo a lo que dice el exactamente, Código Civil, ¿no? cualquier disposición en contra será Y declarada entonces, nula. una situación así, pues retrasa, ¿no? La justicia, que es lo que hablábamos previamente. Claro. Entonces, es como una anécdota que tengo, que la comparto con toda la audiencia, pero justamente es de lo que se habla, ¿no? O sea, hacer, todos los días nos levantamos y hay un contrato, primero es el contrato social, que es la Constitución, ¿no? Y después son los contratos que vamos haciendo día con día, desde que te subes al transporte público, ¿no? O sea, Claro, todo el te tiempo. subes, pagas tu boleto del metro, por ejemplo, y ya sabes que la persona o la institución como metro está obligada a salvaguardarte mientras estés dentro de sus instalaciones. O sea, hay contratos que se van celebrando. Se celebra un contrato a lo mejor de transportación, digámoslo así. Llegas a la tienda y es un contrato en donde a lo mejor la comida tiene que tener fecha de caducidad y tiene que estar lista para Sí, que es la de comas. compra-venta. Entonces, toda la vida está así. Pero a mí me parece importante mencionar que desgraciadamente no es algo que nos enseñen, ¿no? Porque crecemos y creo que si estudias la carrera de Derecho, sabes perfecto que existen relaciones contractuales en todo lo que haces. No, claramente. Pero la persona que no estudió Derecho, Sí, Sí, que ahí, ajá. por ejemplo, comentando lo que tú dices de los contratos, Gerardo, por ejemplo, magistrado, ¿tú qué dirías en ese sentido? Me ha parecido muy interesante
la manera, el enfoque que has dado respecto de las relaciones y cómo deben cómo las partes, el Poder Judicial debe tener muy claro, ¿no?, que debe estar para resolver, que es un método de solución de controversias. Y dos, por lo que respecta a las partes, el que puedan tener la viabilidad de poder volver a tener esa relación, ya sea la relación comercial o la relación familiar. Y específicamente en el tema de contratos, me gustó mucho el tema del concepto de la buena fe que comentaste. Para ti, ¿qué sería ese principio de la buena fe? Yo creo que es el principio fundamental donde se dan todas las relaciones humanas. Nos decía Gerardo, el pacto social, Sí. que es un acuerdo, pues no formal, en donde todos cedemos parte de nuestra libertad individual en aras de tener un bien común. Uh-huh. Y ese bien común, pues ha sido más bien definido por los economistas, como Adam Smith en Claro. 1750, donde dice que el bien común se forma de manera natural cuando, buscando mi egoísmo individual, logro que ustedes obtengan también sus propias expectativas. Entonces, yo como constructor Uh-huh. busco un beneficio, un provecho para mí, para mi familia, Uh-huh. pero ustedes se benefician adquiriendo las viviendas, ¿verdad?, Uh-huh. que se construyen, o vendiendo los materiales para la misma construcción. Entonces, esa óptica en términos de economía Uh-huh. implica el reconocer que las relaciones jurídicas existen, como dice Gerardo, entre todas las personas y rigen todos los aspectos de nuestra vida. Los científicos se especializan en áreas específicas del conocimiento, pero el derecho acompaña todas las manifestaciones de vida de las personas. Entonces, nosotros nos involucramos en cuestiones médicas, nos especializamos también en cuestiones de la naturaleza, qué pasa ante los eventos catastróficos, ¿verdad? Nos concentramos también en la forma de contribuir a la permanencia del Estado a través de los impuestos. Entonces, está presente en todo. Y creo que el punto jurídico específico que me planteas, Daniel, como la buena fe, involucra el conducirnos rectamente, con moderación, con verdad, Uh-huh. con honestidad, en todas nuestras relaciones sociales. ¿Qué beneficios ha traído desde tu perspectiva, desde tu experiencia, esta reforma constitucional en materia de derechos humanos para el sistema jurídico mexicano? Bueno, pues Víctor. yo esperaba esa pregunta, Daniel, y eres puntual al hacerla. Si se acuerdan ustedes, en el 2000 el presidente Fox nos prometía una nueva constitución. Ajá. Y no la hizo. Sin embargo, este cambio constitucional, lamentablemente que viene de fuente externa, ¿verdad?, de fuente internacional. Así es. Al modificar el artículo 1, Uh-huh. nos da una nueva constitución porque obliga a que todas las normas del orden jurídico mexicano se interpreten ahora con estos principios. El principio pro persona, de allí surge el de favorecimiento de la acción, que se haga de oficio, con principios de universalidad, de progresividad, de seguir en todos los aspectos el mayor fortalecimiento y favorecimiento de las personas empleando el orden jurídico normativo. Entonces, creo que sí tenemos ante nosotros un cambio, dicen, de paradigma, ¿verdad? Es lo que dicen, sí. Que de alguna forma viene a expresar lo que estábamos diciendo, el derecho como cosa que oprime y quita la dignidad humana, o el derecho que sirve de plataforma para que los seres humanos llevemos adelante nuestras relaciones basados en un principio también fundamental, que es la corresponsabilidad al estar actuando en una sociedad, que implica no al ser humano individual, con la óptica del artículo 1 de la Constitución de 1917, las garantías individuales, Uh-huh. sino ahora las garantías del género humano, que es un ente plural,
que se aúna o se agrupa en distintas sociedades. De manera global, diría yo. Pues a todas las escalas, ¿no? Primero en una relación de pareja, ¿verdad? Que nos permite perpetuar la especie también. Claro. Después en un ámbito familiar, después entre vecinos, Ujú. ¿sí? Después entre ciudadanos de una alcaldía, de una ciudad, de una entidad federativa, o de un país, o de una comunidad internacional. Qué interesante. Qué interesante. Nos decía inclusive algún maestro que desde su perspectiva en materia administrativa, por ejemplo, ya no debería haber clausuras de establecimientos. Decía este magistrado que la autoridad en esa protección que debería dar a los gobernados no deberían ya clausurarte, sino debería de irte dando la guía de cómo hacerlo. Hace muchos años tuve un amigo que abrió un negocio en Estados Unidos. Y es lo que me comentaba. Dice, mira, aquí en el área de San Diego, vas y pides llegan los requisitos, los vi en internet, llevé los papeles, me dijo, no, te faltan estos y estos. Los puedes conseguir aquí y aquí, venme a ver. Y era una manera como muy dinámica de poder ir consiguiendo los permisos. A diferencia de, no están completos, ¿no? Que en algunas ocasiones nos pasa en México. Claro. Entonces, yo creo que esta perspectiva Muchas nueva, ¿no? ocasiones. O en muchas ocasiones debemos de cambiar, Gerardo, exactamente. Entonces, como ahora hay ciertos países que están más avanzados. Sí, claro. Y yo creo que debemos nosotros como mexicanos, como entes activos del derecho, el dar ese cambio. ¿No, Víctor? ¿Tú qué opinarías en ese tema de protección? ¿Qué otro ejemplo nos Me pudieras dar? parece muy interesante y me parece muy útil y me parece que se basa en el reconocimiento de que la actividad económica es el motor del cambio social, Ok. del progreso de los países y del bienestar de las personas. Fíjate, bajo esa óptica de tu maestro, que no lo conozco, pero creo que sí nos da una gran lección de vida, el prohibir una clausura implica la permanencia del funcionamiento de una actividad empresarial que es una actividad humana. Ujú, Si ujú, el negocio está dentro del plano de la legalidad, ujú. dentro de las labores permitidas para los ciudadanos, ¿verdad? Bajo una sana comprensión de la actividad económica, cuando se clausura, se suspende toda actividad. Y Ujú. entonces no solamente pierde el comerciante, no solamente pierde su ánimo de empresa, ¿verdad? De libre empresa, se le meten problemas también en una vida privada y familiar porque cesa su ingreso, pero también de todas las familias de quienes realizan labores a partir de esa voluntad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces aquí hablaríamos de un principio de conservación de la empresa que se basa también en el bien común, mantener en operación una unidad económica de producción, ¿verdad? Sí. Que también es un negocio legítimo que contribuye a los gastos de las instituciones públicas a través de los impuestos. ¿Qué tal pensar en una especie de lo que se conoce en derecho administrativo como la requisa, ¿verdad? Pero adaptada a cuestiones que no son de un servicio público, sino de un servicio al público que debe continuar. Todos hemos sido clientes, ¿verdad?, de algún negocio pequeño, ¿verdad?, en donde sabemos que lo que necesitamos lo van a tener allí. Y entonces el día que llego buscando lo más básico para mi subsistencia y lo encuentro cerrado con un sello de clausura, pues no puedo menos que extrañar, pues desde el saludo de esta señora que tenía desde muy temprano todo listo para la venta, ¿verdad? Y que me solucionaba las necesidades básicas del día. Entonces, una clausura, digo yo, en negocios lícitos, Claramente, sí. alguna infracción administrativa, produce un daño más allá de la utilidad de volver a la legalidad de esa infracción. Creo que debería haber otro tipo de medidas que sean más flexibles y otra vez
el llamado a los mecanismos alternativos, ¿verdad? Exactamente. Ya previstos también en la materia administrativa, ya también previstos desde cuestiones fiscales, inclusive, ¿verdad? Con esos acuerdos conclusivos que están en operación, que la Procuraduría de los Derechos del Contribuyente ya los hace, y entonces es corresponsabilizar también a las autoridades a que permitan la continuidad de los negocios privados, que creo que en eso radica pues el bienestar de muchas familias integradas por personas. ¿Cuál sería también, Víctor, teniendo la oportunidad de estar platicando contigo, en el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial, hacia dónde crees tú que esté yendo ahorita el Poder Judicial? ¿Dónde lo verías? ¿Hacia más sensibilizado al tema de los derechos humanos o estaría más yéndose hacia una legalidad y de estricto derecho? Es un tema que se maneja dentro del Poder Judicial, el tema de los derechos humanos. ¿Lo ves tú en las sentencias que hacen? Seguramente en tu tribunal sí, pero en otros tribunales o en otros juzgados de distrito, ¿te ha tocado verlo? En 2021 viene otra reforma constitucional y legal que tiene que ver con la estructura interna del Poder Judicial de la Federación. Se establece la carrera judicial. Es algo que ya existía, que tradicionalmente el conocimiento se da de los jueces a los secretarios y al resto del personal de tribunales y juzgados. En mi vida personal he tenido grandes jefes, ¿verdad?, que me mostraron desde la forma de leer una demanda, buscar esos datos de que hablábamos originalmente, que son los que interesan para un contexto jurídico y para sustentar una decisión, en una forma totalmente impersonal, ¿sí?, en donde no haya sesgos de atención a una de las partes, ni por sus identidades, ni por sus posiciones, sino simplemente tratando de descubrir los elementos que sirven para resolver, pero que hoy incluyen muchas perspectivas que antes quedaban inadvertidas, ¿verdad?, en esa desensibilización de los casos. Y hoy advertimos si se trata de niños, niñas o adolescentes, para dar una perspectiva de infancia, para privilegiar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Si se trata de una persona adulta mayor, en las distintas etapas que ha fijado la Corte ya en sus estudios jurisdiccionales, si se trata de una mujer, y si tiene interseccionalidades como indígena, pobre, desamparada económicamente, ¿verdad? Todas esas cuestiones que también nos dan una perspectiva de mayor acercamiento. Y volviendo a la pregunta, Daniel, que me dices tú, si hoy el Poder Judicial de la Federación es más sensible a todas estas características humanas, sin duda sí, y nos permite ir acercando a todos estos grandes e innumerables temas a través de la carrera judicial, donde se privilegia realmente la meritocracia, porque el joven o la joven que llega también desde una perspectiva de género, en una simetría, ¿verdad? El Poder Judicial de la Federación ya alcanzó el 50% de paridad por género, ¿sí? Y ahora el régimen, el reto también es alcanzarlo en los cargos de dirección. Exacto. Hemos visto que hay juezas y magistradas. Y hemos visto que ya se han hecho también concursos exclusivos para mujeres, ¿verdad? Para que no tengan que competir contra el sector que ha sido privilegiado socialmente, ¿verdad? En la estructura social, y tengamos una sociedad con juezas también al parejo que con jueces, ¿verdad? En donde no se privilegie el género, sino la capacidad intelectual. Con exámenes para acceder al cargo de oficial judicial, que es el básico. Actuario judicial, que hace las comunicaciones de los órganos jurisdiccionales, secretario o secretaria
de juzgado o de tribunal, en cada una de estas plazas hay exámenes totalmente publicitados, abiertos al público en general, y que también son concursos para ser juez de distrito, magistrada o magistrado de circuito, ¿sí? Y yo estoy esperando el de ministros. Muy bien, exacto. Y esta Exactamente. reforma viene entonces de 2021 para acá, de la carrera Sí. judicial. Entonces podríamos decir que ahora el Poder Judicial, todos sus cargos están divididos, 50% son para las mujeres, 50% para los hombres, y los hombres hacen su examen por ese 50% y las mujeres hacen su examen por el otro 50%. Así es. Muy bien, Muy bien. Eso es muy bueno. Antes de que empieces con las preguntas, Sí. Gerardo, si no tienes inconveniente, quisiera yo preguntarte, Víctor, ya saliendo un poquito del ámbito jurídico, ¿tienes algún hobby, algo que sea después de las sentencias y los códigos? Los que somos padres invertimos nuestro tiempo en tratar de estar en constante comunicación con nuestros hijos, y ciertamente durante los años que llevamos recorridos, pues invertir el tiempo en advertir sus necesidades, en tratar de tener una comunicación con ellos, ¿verdad? Y alertas. En mi caso, bueno, a mi esposa le debo mucho esa dedicación, esa formación, que hoy que mis hijos ya son adultos, pues vemos que son lo que entendemos por personas de bien, también Qué bueno. profesionistas, ¿verdad? Tú fuiste maestro de 2 de mis hijos y finalmente, bueno, contribuiste a esa formación, Daniel, y te lo agradezco. Igualmente tú fuiste mi maestro, también Ahí. te lo agradezco, Víctor. Muchas Ahí- gracias. Ahí Muchas gracias. Establecemos la cadena de favores, ¿verdad? que continuemos, que esperemos que se continúe en nuevas generaciones, ¿verdad? Pero es la forma en que funciona la sociedad humana, ¿verdad? ¿La astronomía? Recibiendo ¿Te y gusta dando. ¿Te gusta la astronomía? Sí, sin duda me gusta una noche Sí, despejada, tirados en el pasto, ¿verdad? sí. Y son cuestiones que en su momento he tenido oportunidad de compartir en familia. Qué bueno. Te aleja un poquito de las cuestiones del trabajo, de la presión del Poder Judicial, que debe ser estresante. La astronomía debe ser otro campo de conocimiento, de acción, ¿no? Sí, es muy bonito y muy sanador el tener un espacio también para divagar, ¿verdad? Qué buena palabra, divagar. Para desprendernos un poco de la obligación, pero en toda forma de pensamiento que desarrollemos, nuevamente lo podemos reaprovechar en nuestra función intelectual y profesional, como es el derecho, ¿verdad? ¿Qué vemos reflejado en el cielo? Bueno, pues las representaciones de deidades, Ujú. las representaciones de imágenes que tienen un reflejo en la sociedad actual. Entonces creo que la astronomía es una de las primeras guías que ha tenido el género humano desde sus orígenes, ¿verdad? Que ha representado, pues, los signos zodiacales, ¿verdad? Ujú. Que son las distintas personalidades también que tenemos las personas. Entonces, todo eso creo que sí encuentra en determinado momento un asidero en el Ujú. plano de nuestras relaciones humanas. Sí, me parece un buen ejemplo. Muy bien, que pones. qué bueno, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Claro, por favor. Antes de- Adelante, adelante. A mí me gustaría saber, si tuvieras, puedo hablar de, Sí, claro, adelante. si tuvieras la oportunidad de decirte algo con toda la experiencia que tienes, tanto profesional como de vida, y regresaras a ese momento en que entraste a la carrera y estabas estudiando en tu primer semestre, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran adelantado todo este tiempo? ¿Algún tip o algún consejo que dijera, ya sea a ti o a algún compañero, ¿no? Que a lo mejor tus hijos, si no lo puedes compartir. Sí, todos tenemos grandes maestros de vida y lo que dicen es que cuando el alumno está preparado, siempre aparece el maestro. Y esos maestros también pueden ser nuestros hijos, porque nos enseñan desde un plano de inocencia, ¿verdad? De amor incondicional, pues sus visiones personales
y a veces eso nos permite comprender, pues incluso errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Si me dieran esa oportunidad de tener una experiencia que se adquiere a través de los años en un momento inicial de mi vida, como ese momento de iniciar la carrera de Derecho, yo diría que es la posibilidad de ser más flexible, de entender las materias de Derecho desde un plano humano, como materias que se dan a partir de las interrelaciones y que no tienen que estar encasilladas en las normas estrictas que estudiamos, ¿verdad? Y que se tienen que cumplimentar sacramentalmente. Creo que la flexibilidad tiene que ver con la posición de una persona, sabiendo que los seres humanos no somos siempre los mismos. Hay una frase por ahí de no estás obligado a ser la persona que eras hace 5 minutos. Y por ejemplo, Jean-Paul Sartre, cuando habla de el ser para sí, nos habla de que una pluma fue diseñada como pluma con la finalidad de escritura, con la forma adecuada para sostenerla, y que una vez que es fabricada como pluma, siempre será pluma. El gato, decía Platón, siempre será gato, dormirá como gato, comerá comida de gato y hará miau como gato. Pero el ser humano es el ser para sí, en donde su existencia precede a la esencia, porque el ser humano se puede reinventar a cada momento. Cada día puede surgir como una nueva persona a partir de la experiencia del día anterior. Nos reinventamos, nos reconfiguramos, nos adaptamos a nuevas situaciones y realidades, y al final de nuestra vida alguien podrá brindar un resumen de lo que realmente fuimos. Pero en ese sentido yo tomaría muy en cuenta la oportunidad para los jóvenes de disfrutar su esencia a como son hoy e ir acumulando nuevas experiencias, siempre en atención a tener un objetivo y alcanzarlo pues de la mejor manera posible. A veces, para llegar a un objetivo hay que rodear, hay que divagar, hay que esquivar obstáculos, pero siempre con un objetivo muy definido que nos permita alcanzar aquello que consideramos que es nuestro destino final. Entonces, una visión de largo alcance y una flexibilidad en nuestro andar. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Como consejo, pues bueno, vamos con la ronda de las 10 palabras. Solo una palabra es la respuesta. Y empezamos. Humano. Imperfecto. Familia. Todo. Juzgado. Vocación. Constitución. Orden. Hijos. Maestros. Maestros. El ser. Contrato. Respeto. Amistad. Valor. Estrella. Guía. Aire. Libertad. De verdad, le agradezco muchísimo el tiempo que se dio, porque sabemos perfecto que el tiempo de los jueces y magistrados que nos ayudan a que la justicia llegue a todas las familias en este país
es sagrado realmente. ¿Por qué? Porque siempre están ocupados. Entonces, que se dé este tiempo para venir, para poder otorgarnos todo este conocimiento y poder a través de pues estas cámaras de Chema que está editando, poder compartirlo, la verdad es muy preciado para nosotros, para este espacio. Y pues bienvenido, esperemos que podamos tener después una segunda cita. Y si lo permites. muchas gracias. La agenda, maestro. Gracias. Dicen que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias, pero aquí nos estás mostrando, Daniel, Gerardo, que existen otras formas de expresión. Entonces, gracias por la invitación, No, al por contrario. la oportunidad de interactuar como personas, ¿verdad? Que tenemos objetivos comunes de bienestar social. Gracias al licenciado Daniel Pineda Esteban, gracias al licenciado Gerardo Espejel y gracias al cineasta José María Ramírez por la oportunidad de compartir con ustedes y de pues salir un poquito del acartonamiento de los juzgados tradicionales para poder compartir entre personas. Gracias. Sin perder el juicio. Hasta luego. Hasta luego. Sin perder el juicio podcast. Sin perder el juicio, lo que busca es comunicar y compartir conocimiento con todos. Sin perder el juicio. Mexicana Historia